Que Dios bendiga la vida de nuestro apóstol, el apóstol Luis Ponce, ¿verdad? Y enviamos bendición hasta allá a Los Ángeles, California, ¿verdad? Y pues agradecidos con el Señor, ¿verdad? Así que somos Iglesia de Cristo, la Grey de Dios, Ministerio Ebenezer Knoxville, ¿verdad? Estamos aquí en la ciudad de Knoxville levantando esta obra de amor. Vamos a cumplir casi 2 meses de haber iniciado esta obra, ¿verdad? Y sabemos que vamos para adelante. Visítanos, tú que nos vas a escuchar a través de este medio, si nos quieres visitar, ¿verdad? Estamos aquí en, no me sé la dirección, ¿cuál es la dirección, mi amor? 8316 Beaver Ridge Road. Beaver Ridge Road. Ahí con el inglés machucado, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿verdad? Así que estamos para servirles. Pronto vamos a tener un templo, un local para la gloria de nuestro Señor. Amén. Así que después de ese breve anuncio, pues vamos a entrar a lo que vinimos, a aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y yo quiero pues volver a la temática que habíamos dejado sobre las etapas en el desarrollo de un cristiano. ¿Se acuerdan, verdad? Amén. ¿Verdad? La etapa de oyente, la etapa de creyente, después llegamos a ser discípulos, siervos y amigos del Señor, ¿verdad? Aquí en la etapa del oyente aprendimos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Hay varios tipos de oyentes, ¿verdad? Según la parábola del sembrador podemos ver ahí los tipos de oyentes que hay, ¿verdad? También aprendimos las señales que siguen a los creyentes. Cuando ya somos creyentes tenemos que seguir, ¿verdad? Esas señales nos tienen que seguir a nosotros, porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bueno, y fueron cosas hermosas, ¿verdad? Que están ahí grabadas, ¿verdad? En la palabra del Señor. Ahora, mis amados hermanos, pues yo quiero pasar al siguiente nivel, ser discípulo, ¿verdad? Porque verdaderamente nosotros tenemos que llegar a ese nivel, ser discípulos, ¿verdad? Y yo quiero que llevarlo a un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Cristo, que está en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, un pasaje muy conocido para nosotros, porque fue aquí donde nuestro amado Jesús, ¿verdad?, comisionó a sus discípulos, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice, Mateo 28, versículos 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miro la riqueza que hay en este pasaje de la Escritura. Aquí podemos sacar tantos puntos importantes cuando analizamos este pasaje. En primer lugar, tal vez no vamos a sacar todos los puntos, pero quiero sacarle unos puntos muy importantes. Dice que habían 11 discípulos, ¿verdad? ¿Sabe usted por qué habían 11 discípulos, verdad? Porque faltaba uno. ¿Sabe cuál era esa? ¿Cuál era ese? Era Judas, ¿verdad? El que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que él, siendo discípulo, en vez de evolucionar, más bien involucionó, ¿verdad? Así que él se dejó engañar por Satanás, ¿verdad? Y lastimosamente traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es que nosotros, en vez de ir hacia atrás, más bien vayamos hacia adelante, ¿verdad? Por eso es importante no dejarnos engañar por el enemigo, porque si nosotros le abrimos puertas al enemigo, entonces puede ser que no nos sigamos desarrollando como discípulos del Señor. Bien, entonces veamos algunos puntos. Un punto que quiero recalcar aquí, amados hermanos, es que un discípulo tiene que hacer otro discípulo. Un discípulo tiene que hacer otro discípulo. ¿Cómo está eso?
Pues ¿a quién le está dando la orden el Señor según ese pasaje que estamos viendo ahí? Dice, pero los 11 discípulos, ¿verdad? Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, para ser discípulos, tenemos que ser discípulos en el nombre de Jesús. Pero yo le quiero marcar una diferencia muy importante en esto. Yo lo quiero llevar a la Biblia. Le voy a mostrar aquí en Mateo 28, 16 al 20, pero le quiero mostrar la Biblia. Mateo 18, gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Vamos a ver si podemos hacerlo aquí. Creo que sí. Mateo 28. Versículo 16 dijimos, ¿verdad? Dice, pero los 11 discípulos, aquí lo vamos a buscar también, Mateo 28, gloria a Dios, versículo 16. Pero los 11 discípulos, dice, mire la palabra que aparece aquí, en la palabra discípulos, en la palabra griega 3101, ¿sí lo nota? ¿Qué significa aprendiz? Es matetes, en el griego es la palabra matetes, que significa aprendiz, alumno, discípulo, hermano. Este es el discípulo a quien Jesús está dirigiendo. Pero mire más abajito, gloria a Dios, bendito el nombre de Cristo. Mire más abajito donde Jesús le dice, por tanto le dice en el versículo, ir y hacer discípulos, dice. ¿Verdad que en el español parecen igual, verdad? Discípulo, discípulo, ¿verdad? Pero mire la diferencia, que en el griego es la palabra 3100. Y este dice convertirse en alumno. Mire cuál es la diferencia. Que la diferencia está tan clara, amados hermanos, que lo que Jesús quiere enseñarnos aquí es que cuando Jesús le llama a sus discípulos, ¿verdad? Que es la palabra 3101, que es matetes, es un alumno, es un aprendiz ya en el proceso, ¿verdad? Entonces cuando nosotros llegamos a ese nivel de ser discípulos, entonces somos llamados matetes, somos alumnos ya en el proceso. Pero cuando dice el Señor, vayan y hagan discípulos, la palabra discípulo que aparece en el versículo 19 es la palabra 3100, que es mateteu. Es la diferencia. Matetes a mateteus. Mateteus significa vayan a convertir estudiantes. Eso es lo que dice el Señor. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y una vez que esas personas oigan la palabra, crean en el Señor, es necesario que los conviertan en discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es un estudiante. Eso es lo que significa en el original. La palabra discípulo es un estudiante, es una persona que se dedica a seguir las enseñanzas de alguien. Y en este caso nosotros seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gran comisión que podemos ver aquí, amados hermanos, la gran comisión se le da a los discípulos. Diga conmigo, discípulos. Discípulos. Entonces, cuando nosotros somos discípulos, entonces tenemos que abrazar la gran comisión que está en Mateo 28, 16 al 20, ¿verdad? Un creyente no puede abrazar la gran comisión porque no ha pasado de ser un creyente a un discípulo. Cuando usted se convierte en un discípulo, cuando viene a ser practicante y estudiante de lo que le están enseñando de la palabra del Señor. Y es muy importante, amados hermanos, mire, aquí está el proceso. Por tanto, ir y hacer discípulo. Entonces, ¿cómo se hace el discípulo? Una vez que esta persona acepta a Cristo, dice aquí, bautizándolos. Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué interesante. Entonces, cuando una persona se bautiza, está a un paso de ser un discípulo.
¿verdad? Por eso hay mucha gente que son creyentes, siguen sentados en las iglesias, pero todavía no han llegado a ese paso, ¿verdad? De convertirse en un estudiante de Jesucristo, ¿verdad? De seguir la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Una vez que se bautiza, da el paso. Por eso son importantes los discipulados dentro de la iglesia. Es importante que la gente sea discipulado, que se le enseñe la doctrina verdadera de Cristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dice, enseñándoles, diga conmigo, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice, que os he mandado. O sea, Jesús le enseña a sus discípulos, amén. Y entonces le dice Jesús, ustedes ya fueron enseñados por mí, pero todavía están en ese proceso porque va a venir alguien que les va a seguir enseñando, que se llama el Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Si hay alguien, nosotros tenemos un discipulador maravilloso que se llama Espíritu Santo, pero también el Señor viene y levanta 5 ministerios que el Señor Jesús constituye a los apóstoles, constituye a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, para, dice, capacitar, para seguir discipulando al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y estos ministros primarios levantan discipuladores, gente que vienen y alcanzan un nivel de madurez dentro de la iglesia y de conocimiento y adoptan la enseñanza, la doctrina de Cristo y empiezan a enseñarle a otros. Porque la gran comisión es ir a ganar almas, así lo dice Marcos, ¿verdad? Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero Mateo dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Es muy importante hacer discípulos dentro de la iglesia. No solamente ganar almas y dejarlas con el conocimiento vacío. No, tenemos que enseñarle a la gente, tenemos que discipularlas y decirle, mire, cuán importante es que nos capacitemos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Por eso es importante en el nombre de Jesús que nosotros nos capacitemos. Ahora, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Otro punto importante es que el discípulo tiene que ser un adorador, porque mire, cuando Jesús les dice que vayan al monte donde les había ordenado y cuando lo vieron, dice, le adoraron. Un verdadero discípulo se nota porque es una persona adoradora. Es una persona que ha aprendido el significado de la verdadera adoración hacia Dios. Y recuerden, amados hermanos, que adorar no solamente es cantar cánticos. Adorar también es servir a Dios. Adorar también es ofrendar. Eso es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces, un verdadero discípulo se mueve como un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Amén. Entonces, miren lo que me llama la atención. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo sella con un amén el Señor. ¿Qué significa amén? Así sea. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, debemos de entender que este es un mandato de nuestro Señor. Hacer discípulos, predicar el evangelio es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es necesario que nosotros pasemos a ese nivel de ser discípulos para hacer nuevos discípulos en el nombre de Jesús. Pero la palabra que me llamó la atención fue esta: que guarden todas las cosas. Esa palabra guarden es la palabra que a mí me llamó la atención y yo me fui a buscarlo al griego. Y sabe que en el griego esa palabra es la palabra tereo, que es la palabra 5083. Es la palabra tereo en el original. Recuerde que la Biblia fue escrita en griego, arameo y hebreo. Esos son los idiomas originales. Por eso es importante estudiar la Biblia no solamente en el español, porque ¿qué le dije al principio? Que en ese mismo pasaje decía discípulos arriba, en el versículo 16, y decía discípulos en el versículo 18, 19, no recuerdo. Pero en el español se lee igual, pero en el griego no. Había una gran diferencia.
El discípulo que ya está en el proceso y el discípulo que va a entrar al proceso, ¿verdad? Igualmente, mire, la palabra que me llamó la atención ahí fue la palabra que guarden. Esa palabra que guarden en el griego es la palabra tereo, que entre sus acepciones, esa palabra significa obedecer. Lo que el Señor quiere decir ahí, que obedezcan las cosas que yo les he mandado. También significa observar, que observen las cosas que yo les he mandado. Cumplir, que cumplan las cosas que yo les he mandado. Y también dice seguir, y así lo dicen algunas versiones de la Escritura. Así lo dicen. Entonces, yo le quisiera hablar en esta noche, amado hermano y hermana, en el nombre de Jesús, sobre este tema. Los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos, porque tenemos que ser verdaderos, ¿verdad? ¿Y dónde está el texto que yo le quiero mostrar? Mire, lo quiero llevar a Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice la Escritura, Juan capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, cuán importante, ¿verdad? Oyeron, creyeron. ¿Ves las etapas? Oyeron, fueron oyentes, creyentes. Pero les dijo, si vosotros, les dice Jesús, miren, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué le dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. En el original es, seréis verdaderamente mis matetes, mis estudiantes, mis seguidores. Eso es lo que les quiere decir el Señor. Pero ¿cuál es el requisito, amado hermano? Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Entonces, número uno, un verdadero discípulo permanece en la palabra de Dios, hermano. Una cosa es conocer de la palabra, pero otra cosa es permanecer en la palabra, hermano. Hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra y el conocimiento es bueno. Yo soy uno de los pastores que estoy de acuerdo que la gente debe estudiar la palabra. Pero ¿de qué nos sirve el conocimiento si no permanecemos en la verdad? Si no hacemos lo que la Biblia nos dice. Por eso dice, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Entonces, ¿qué tenemos que ser en esto? Fieles a la doctrina de Cristo. Fieles a la doctrina y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Hoy en día muchos dicen tener la verdad. Y cada iglesia, cada ministerio dice tener la verdad. La verdad, mire, cuando una iglesia tiene la verdad, la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando uno permanece en la verdad, que es la palabra de Dios, entonces hay libertad en nuestras vidas. La palabra de Dios trae libertad en nuestras vidas. Hay un pasaje de la Biblia que no lo recuerdo, pero yo lo leí en esta semana. Dice que Jesús por la palabra echó fuera a los demonios, dice. La palabra de Dios trae libertad en nuestras vidas. Y ahora lo que más se menosprecia en las iglesias es la palabra. Queremos cantar más y muchos decimos, la gloria de Dios estuvo aquí, no es necesario ni que prediquemos. Perdónenme, pero la palabra es importante. La palabra de Dios se tiene que dar. Hay un tiempo para todo en el orden del culto, a menos que el Espíritu Santo te dirija, ¿verdad? Solo a adorar y a cantar. Pero la palabra de Dios es importante dentro de una iglesia. La palabra de Dios es lo que nos va a alimentar, es la palabra de Dios es lo que nos va a fortalecer, es la manera en cómo Dios nos va a hablar, nos va a exhortar, nos va a edificar de una manera poderosa. Pero tenemos que permanecer en la palabra.
Y la palabra de Dios es verdad. Y aquí podríamos sacar un tema maravilloso, ¿verdad? Hablando sobre la palabra de Dios, pero la Biblia es tan vasta y tan profunda, hermanos, que no nos ajusta la vida entera para predicarla y enseñarla. Por eso a mí me gusta la Biblia, ¿verdad? Porque realmente en cada pasaje, en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro, encontramos tantas cosas hermosas. Pero hay que permanecer en la palabra, hay que vivirla, hay que ponerla por obra en nuestra vida. Si nosotros no la vivimos, no la ponemos por obra en nuestra vida, entonces no estamos permaneciendo en la palabra. No estamos permaneciendo en las enseñanzas que nos da el Señor a través de su palabra. Entonces muchas veces somos predicadores porque sabemos predicar bien, pero no porque vivimos la palabra, ¿verdad? Y a mí me edificaba esto. Yo decía, Señor, ayúdame a vivir la palabra. Mire lo que dice la versión Biblia al día. Dice ese mismo pasaje, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, dice, y les dijo, si os mantenéis fieles, dice, ¿a qué? A mis enseñanzas, seréis realmente mi discípulo. Hermano, manténgase fiel a la doctrina de Cristo. Porque muchas veces la gente llevado por varios vientos de doctrinas, hermano, que están tan confundidos. Dicen, será, allá me dicen que es esto, usted dice que es aquí, aquel dice que es esto. Hermanos, ¿saben por qué? Porque no han entendido las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia están las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, cuando usted ha aprendido de la palabra, cuando tiene relación con el Espíritu Santo, difícilmente a usted lo van a engañar, hermano. Difícilmente a usted le van a decir, mire, eso de que Cristo viene pronto, eso ya no se da. Usted le va a decir, lo siento mucho, siga creyendo usted en eso, pero yo creo que mi Cristo vive y viene pronto por nosotros en el nombre de Jesús. Pero nosotros nos mantenemos firmes a lo que se nos ha enseñado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces un verdadero discípulo permanece en la palabra de Dios, permanece fiel a las enseñanzas de Cristo, permanece fiel a la doctrina de Cristo. Permanecemos fieles, hermano. No nos desviamos ni a diestra ni a siniestra. Vamos caminando hacia adelante sabiendo de que estamos en el nombre de Jesús por la revelación del Espíritu Santo, caminando en la verdad de Cristo. Usted sabe, cuando usted tiene relación con el Espíritu Santo, usted sabe cuando algo no viene de Dios y cuando algo viene de Dios. Inmediatamente el Espíritu Santo le dice a uno, esto no es de Dios. Y el Espíritu Santo nos hace sentir a nosotros, esto es de Dios. Amén. Por eso es relación con el Señor, conocimiento y relación con el Señor. Amén. Mire lo que dice Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor. Hermanos, necesitamos que la palabra siga creciendo en estos tiempos. Necesitamos que la palabra de Dios siga creciendo. Por eso es necesario usar las redes sociales para difundir el mensaje. No subimos mensajes a YouTube, a Facebook para que la gente nos vea a nosotros. No, hermano, no es esa nuestra motivación. La motivación debe ser dar el mensaje de la palabra de Dios y que las almas escuchen la palabra y se conviertan a Cristo y vengan al arrepentimiento. Esa debe ser la motivación de un verdadero ministro de la palabra. Nosotros no buscamos la fama, no buscamos que la gente nos vea a nosotros. Hermanos, nosotros debemos de buscar que la gente escuche la palabra. Hay que salir a las calles, hay que usar las redes, hay que usar todos los tipos necesarios que podamos alcanzar para llegar a la gente en el nombre de Jesús. Pero ahora no queremos platicar con la gente de Cristo, ni con nuestros familiares, hermanos. Lo que más hablamos son de otros temas. Y en las redes sociales ni nos acordamos de subir un versículo tan siquiera, hermano. Pero de eso no hay aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, tenemos que difundir el mensaje. ¿Difundir o infundir? ¿Cómo se dice? Difundir, ¿verdad? El mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra, hermano.
Entonces yo ahorita no estoy grabando en vivo, pero estoy haciendo un audio, porque la palabra se tiene que dar, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, hermano, tenemos que volver a predicar en las calles. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero volver a predicar en las calles. Yo quiero decirle a la gente, Cristo viene pronto, varón. Salir con mi corbatita, mi manga larga, hacer invitaciones e invitar a la gente. Cristo viene pronto. Le invitamos a congregarse, le invitamos a la casa del Señor. Pero la palabra hoy está disminuyendo, hermano. Hoy lo que se escucha, y yo me incluyo y le pido perdón a Dios, ¿verdad? Es pura tiradera en los mensajes hoy en día, hermano. Tiradera a la iglesia, tiradera a otros ministros, tiradera por aquí. Hermano, nosotros hay que predicar la verdad. Pero al que le caiga el guante, que lo aguante, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir la verdad en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar, la palabra de Dios tiene que crecer. Miren lo que pasaba en ella, allá en el libro de los Hechos. Y crecía la palabra del Señor, dice. ¿Y qué dice ahí? Y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿cómo? Grandemente. Hermano. Pero para que llegaran a ser discípulos tenían que ser salvos primero. O sea que había evangelismo explosivo. Se crecía la palabra de Dios, hermano. Imagínense, y estos no tenían YouTube, no tenían Facebook, no tenían TikTok, no tenían Instagram, no tenían nada, hermano. Pero en las calles eran tremendos. Y nosotros les predicamos a aquel que crucificaron en la cruz del Calvario. Me imagino a Pedro, a Pablo, a Timoteo, hermano, a Esteban. Predicaban con denuedo, hermano, la palabra de Dios. Y nosotros ahora hasta nos da pena acercarnos con una invitación. Hasta con penita vamos a ir y invito a la iglesia. Hermano, por el amor de Dios. ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la pasión por Cristo? Pero así no vamos a ser discípulos. Necesitamos activarnos. Necesitamos activarnos en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, hay que predicar la palabra donde quiera. Dice, en Jerusalén, dice, también muchos de los sacerdotes obedecían, ¿qué? A la fe. Aún a los sacerdotes estaban convenciendo, hermano. Es que la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que convencen, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar, predicar y predicar. ¿Quién va a convencer? El Espíritu Santo. La palabra convence a través del Espíritu Santo. Nosotros no convencemos a nadie, hermano. Si antes yo convencí a mi esposa que se casara conmigo, ¿verdad? ¿Qué poder de convencimiento vamos a tener? Solo el Espíritu Santo a través de uno puede convencer a alguien, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reprendemos espíritu de sueño, amén. Entonces, volviendo a lo que quedábamos ahí, a esa palabrita, guardar. Esa palabrita que a mí me llamó la atención, porque hay palabras que a mí me captan la atención cuando estoy leyendo la Biblia, hermano. Esa palabra que es tereo en el griego. Y dice que significa obedecer, observar, cumplir, seguir. Hay muchas secciones, pero yo tomé esas 4. Y hay muchos pasajes en otras versiones que lo muestran así. Pero yo me quiero concentrar en esta. Obedecer. Diga conmigo, obedecer. Obedecer. Un verdadero discípulo es obediente, hermano. Es obediente. Entonces ahí se distingue entre los falsos discípulos y los verdaderos discípulos. Porque Jesucristo, que le dijo a los judíos que habían creído, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. ¿Eso qué es? Obedecer. ¿Sí o no? ¿Qué es permanecer en la palabra? Es obedecer las enseñanzas de Cristo. Entonces, miren, lo voy a llevar aquí. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer entonces como discípulos? Génesis 27:8. Dice, ahora pues, hijo mío, ¿qué dice ahí? Obedece mi voz en lo que te mando. Aleluya, hermano. Obedece mi voz en lo que te mando, dice. Entonces, un verdadero discípulo obedece. Un verdadero discípulo obedece. ¿Qué debemos de obedecer? Número 1, a la voz de Dios. Su palabra es la voz de Dios, hermano. ¿A cuántos nos habla Dios, hermano?
Yo sé que muchos dirán, a mí nunca me ha hablado audiblemente. Hay casos, ¿verdad? Mi esposa creo que tuvo esa experiencia. Yo tuve una vez una experiencia sobrenatural donde escuché la voz de Dios, ¿verdad? Y lo único que Dios me dijo fue, te amo. Es lo único, y lo escuché clarito. Me acuerdo cuando estaba en aquel tiempo en ayuno, metido en un templo ahí en Honduras, y estaba durmiendo en el altar, y ahí me habló Dios. Y yo recibí una unción de parte de Dios en ese tiempo poderosa. Pero en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba así, y Dios nos puede hablar de diferentes maneras, a través de una visión, de un sueño, a través de profecía, la palabra profética, a través de un profeta, a través de su pastor. Dios le está hablando porque le estoy hablando palabra de Dios. Amén. Amén. A través de la Biblia, cuando usted la lee en la mañana, en la noche o cualquier hora, le está hablando Dios. Entonces Dios nos habla. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Obedece. Dice, a mi voz en la que te mando. Y aquí podríamos sacar otro tema. ¿Y qué nos manda hacer Dios, verdad? Por eso es que le digo, hermano, que la Biblia tiene tanta profundidad para estudiar que no nos ajusta a la vida, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que obedecer la palabra, la voz de Dios. Dios nos dice tantas cosas a diario. Ora. Eso nos dice en la mañana, en la madrugada, ¿verdad? Levántate a orar. Y una vez no obedece la voz de Dios, ¿verdad? Dice Dios, congrégate. Así lo dice la Biblia, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice. ¿Qué más dice la palabra? Perdona, dice la voz de Dios. Humíllate. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Eso sí lo obedecemos, ¿verdad? Pero y lo otro, cuando Dios empieza a darnos órdenes, que dice, perdona. Ve y pídele perdón, y tal vez uno no hizo nada y es el otro que comenzó el problema, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermano? Obedecer. Porque a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Eso fue lo que pasó con Saúl, ¿sí o no? A Dios se le agrada más la obediencia que el sacrificio. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros tenemos de entender que Dios nos habla a cada momento. A cada momento nos habla el Señor. Entonces la pregunta es, ¿estás obedeciendo a la voz que te está mandando? Entonces ahí empieza a analizarse uno, verdaderamente soy un verdadero discípulo, porque el verdadero discípulo obedece a la voz de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa debemos de obedecer? Bendito el nombre de Cristo. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor, dice, ¿a quién? A vuestros padres, porque esto es justo. Pero aquí dice una cosa muy importante, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué en el Señor? Porque muchas veces hay hijos que no tienen padres cristianos y que les pueden mal orientar o mal aconsejar. ¿Sí me estoy dando a entender? Si un padre viene y le dice a su hijo, mira, haz esto, y eso que lo está mandando a hacer es algo malo que va a dañar su testimonio, el hijo le puede decir, mira, papá, yo te amo, te respeto, pero eso que me estás mandando a hacer no es bíblico. Yo tengo que honrar a Dios, yo te honro siempre y cuando sean cosas buenas. Por eso dice, obedecer en el Señor. Siempre y cuando las órdenes de tus padres, que no son cristianos, pero lo van a hacer en el nombre de Jesús, vengan con base bíblica. Entonces, ahí tienes que obedecer. No, entonces sos un desobediente. Entonces, ¿cómo va a obedecer a usted su papá? Por ejemplo, si a su papá le gusta bailar música reggaetón, de esa que tocaba Héctor el Father y todo eso, ¿verdad? Y a él le gusta bailar y en una fiesta, en un cumpleaños, viene su papá y le dice, mira, hija, baila conmigo. Concédeme este deseo, bailar conmigo. Usted no puede obedecerlo en eso.
Pasa un hermanito por ahí, lo mira y ya perdió el testimonio con toda la iglesia, hermano. Así como son los hermanos hoy en día, que son bien comunicativos, ¿verdad? Entonces pierde el testimonio. Entonces, ¿usted qué le tiene que decir? Mira, papá, yo no puedo obedecerte en eso, mejor te doy un abrazo, pero no puedo bailar esa música contigo porque yo soy una hija de Dios o un hijo de Dios. Entonces, si nota, por eso la Biblia es clara, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ahora, si tu papá te dice, mira, hijito, ¿crees que me puedas hacer este favor? ¡Corra! Es su papá, tiene que honrarlo. Mira, ¿crees que me puedes venir a traer? Claro, ahí voy. Tenemos que honrar. A mí me ha costado esto, pero yo lo he aprendido en el Señor. Yo tengo que aprender a honrar a mi mamá y a mi papá, y aún a mi padrastro, porque es parte de mi familia. Entonces, uno a veces cree que la honra solamente es no faltarles el respeto. ¿Sabe qué es honra? También significa dinero. Tenemos que aprender a honrarlo, a darle palos frescos de vez en cuando, ¿verdad? Dale palos frescos. Mire, tómese un fresquecito ahí, decía mi abuelita, una frescanita, decía mi abuelita, ya que ya se la llevó el Señor, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender a honrar a sus padres. Una llamadita, aceptar el consejo. Mira, muchas veces nuestros padres van a hacer cosas que uno no está de acuerdo, ¿verdad? Pero uno tampoco puede exhortar a un padre, hermano. Es como que usted quiere exhortar a su pastor, no se puede, ¿verdad? Uno no puede exhortar a su padre, pero sí le puede enseñar la palabra, decirle, mire mamá, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice esto. Hablar con amor. Pero yo veo hijos ahora que regañan a sus padres y eso no es así. Los hijos deben de honrar a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida aquí en la tierra. Es un mandamiento con promesa, hermano. Mire qué tremendo. Amén. Amén. ¿En qué más debemos de obedecer, hermano? Ya vamos terminando. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aquí vuelvo a recalcar, aquí dicen todo, ¿verdad? Siempre y cuando estén en el lineamiento bíblico. Amén. A nuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? Aleluya, hermano. Entonces un siervo obedece a su jefe, hermano. Honra a su jefe. Yo por lo menos, yo trabajo en la construcción por los momentos, ¿verdad? Sé que el Señor un día me va a llamar a tiempo completo a la obra. Pero yo tengo un jefe. Se llama Jainer Martínez. Yo lo bendigo y le envío saludes, ¿verdad? Y yo lo veo con respeto. Yo lo honro. ¿Sabe por qué? Porque es mi jefe, me da trabajo. Y a través de ese trabajo el Señor me bendice para traer alimento a mi hogar. Entonces uno tiene que aprender a bendecir a sus jefes. Pero esto cuesta, hermano. Esto cuesta, mire, sujetarse a alguien cuesta. Por eso uno tiene que aprender a ser discípulo, porque el discípulo aprende disciplina y aprende a sujetarse, aprende a honrar, aprende a respetar y aprende a valorar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora, si su jefe le dice, mira, échate esta cervecita conmigo, usted no le puede obedecer en eso. Lo reprendo en el nombre de Jesús, le va a decir usted, ¿verdad? Pero es necesario en el nombre de Cristo que nosotros entendamos este principio. Que hay que obedecer a nuestro jefe todo en lo que sea laboral. Laboral. ¿Sí me estoy dando a entender? Ya si un jefe pervertido viene y le quiere sobar el oído y decirle, qué guapa está hoy, hermanita. No, ahí ya no. Eso es acoso sexual, que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Uno tiene que en lo laboral obedecer. ¿Verdad? Hermana Elizabeth o qué sé yo, tráigame estos documentos, fírmeme aquí. Y uno aparece ahí, por ejemplo, a mí me dicen, mira, finichate aquí, hacete de allá, hacete ahí parece trompo uno dando vueltas, ¿verdad? Pero uno obedece porque es trabajo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, si usted es un discípulo, muestra que es discípulo no solamente en la iglesia, sino en su hogar y en su trabajo.
Ay, ahorita no está el jefe, que bueno, vamos a robar horas ahorita, de todos modos. Como dicen por ahí, ¿verdad? Que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, dicen, ¿verdad? Pero no, no es así. Cuando usted es un verdadero discípulo, usted muestra que es un hijo de Dios donde sea. Y donde sea, se muestra, porque le dice, aquí dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces, ¿por qué usted se sujeta a un jefe? Porque usted teme a Dios y usted quiere agradar a Dios. ¿Sí me doy dando a entender? Ese es ser un discípulo, un verdadero discípulo. Entonces, mire, lo voy a llevar a la última. Hebreos 13:17, para ir terminando, dice, obedeced a vuestros pastores. Y aquí no van a haber aménes, ¿verdad? Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, dice. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan. Ellos están ahí orando por usted, pidiendo por su alma, pendiente de usted, pendiente de que cómo estará el hermano, la hermana. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Solamente obedecer, ¿verdad? A su pastor. Claro que vuelvo a la tarea, hermano. Siempre y cuando esté como en el orden bíblico, ¿sí o no? Porque si viene un pastor y empieza a dar órdenes fuera de la Biblia, hermano, ya eso ya no se puede, hermano. Discúlpeme. Por eso un pastor es llamado a ser pastor no para ejercer un dominio sobre el pueblo, sino para servir a un pueblo. Entonces, porque la Biblia dice que el que es mayor servirá al menor. Entonces, el pastor, por ejemplo, en esta iglesia, ¿verdad? Aquí soy, por misericordia de Dios, Dios me ha puesto como pastor y a mi esposa como pastora. Somos las autoridades de esta casa ministerial. Pero nosotros no vamos a imponer nuestra autoridad, no sé si me doy a entender. ¿Vamos a qué? Vamos a ejercerla. Vamos a decirle, hermanito, hermanita, con amor, ¿verdad? Con disciplina, con orden, ¿verdad? Si hay cosas que se tienen que arreglar, se van a arreglar a la luz de la palabra, porque dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces nosotros tenemos en el nombre de Jesús que meternos en esa atmósfera de no caer en ese dominio, estar dominando, estar subyugando a las ovejas. No. Mire, hermano, yo siempre he dicho, una oveja obedece más cuando su pastor la trata bien. Cuando su pastor le da su lugar como oveja. Cuando su pastor pasa pendiente de usted como oveja. Entonces, esa oveja empieza a obedecer más. Aunque yo le diría, ¿verdad? Y no me vaya a malinterpretar, sea como sea su pastor, obedézcalo, ¿verdad? Usted tiene que orar por él. Si ve cosas en él que no están de acuerdo a la palabra, ore por él, bendígalo. Pero algo que me ha enseñado el Señor a mí, nunca vaya a hablar mal de un hombre de Dios. Nunca vaya a levantar un falso de un hombre de Dios. Nunca vaya a hablar mal de su pastor, ni de su cabeza, ni de su pastora. No vaya a hablar mal. ¿Sabe por qué? Porque va a acarrear condenación para su vida. Y esto yo lo aprendí, hermano, y esto es algo tremendo, ¿verdad? Porque uno a veces como oveja, cuando uno es oveja, uno solo sabe ver los defectos. Pero uno tiene que aprender a ver las virtudes de su pastor. Yo siempre he dicho, no hay pastor perfecto en esta tierra. El único pastor perfecto, ¿sabe quién es? Nuestro amado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único pastor perfecto. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que obedecer a nuestros pastores, ¿verdad? Siempre y cuando ellos estén en el reglamento bíblico, ¿verdad?
Usted no va a obedecer a un pastor que le diga, mira, agárrate esto y no te preocupes. Decir que fue, no sé si me voy a entender, por la mesa, por bajo de la mesa. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Para no ser tan gráfico, ¿verdad? Sé que vamos a subirlo a YouTube después. Entonces yo no puedo obedecer así. Yo le diría, disculpe, pastor, yo lo amo mucho, pero eso que me estás pidiendo no es de Dios, ¿verdad? Y hasta ahí nomás, no faltarle respeto, ¿verdad? Entonces no sé si me estoy dando a entender. Usted tiene que obedecer a sus pastores. Y hay pastores que verdaderamente están haciendo una labor maravillosa. Yo bendigo la vida de todos los pastores en esta ciudad de Knoxville. Bendigo la vida de todos los pastores que verdaderamente se están manteniendo en el camino correcto, ¿verdad? Realmente que Dios está levantando hombres y mujeres de Dios, porque Dios ha visto que la mies es mucha y pocos son los obreros que se disponen ir, ¿verdad? Démosle un aplauso al Señor por la vida de los pastores de esta ciudad. Aleluya, aleluya. Entonces obedezcamos a nuestros pastores, hermanos. Sujetémonos, seamos obedientes. La obediencia a nuestros pastores trae bendición a nuestras vidas. Amén. Amén. Cierro con esto y termino. Romanos 16, 19 al 20 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, la obediencia, hermanos, es notoria. Se nota cuando usted es un verdadero discípulo, se nota en su obediencia. Se nota verdaderamente donde quiera que usted anda, donde quiera que camine, que usted es un verdadero discípulo, porque obedece. Obedece a su pastor, obedece a sus padres, obedece a su jefe, obedece, hermano, a la voz de Dios, obedece a su palabra, permanece en la palabra. Entonces eso nos hace ser verdaderos discípulos. No discípulos perfectos, quiero recalcar esto, porque no hay hombre perfecto ni mujer perfecta en la tierra. Pero sí vamos a ir alcanzando esa perfección hasta que lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. Tenemos que alcanzar cierta perfección en la preparación en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ponernos en pie. La obediencia es notoria. Tenemos que aprender a obedecer en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra a ti, Padre, porque tú nos has hablado, nos has bendecido con tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, porque queremos ser verdaderamente tus discípulos. Queremos, Señor, vivir una vida que te agrada, Señor. Queremos permanecer en tu palabra. Queremos permanecer, ser fieles a tu enseñanza, a la doctrina, Señor, de Cristo. Esa doctrina apostólica, Señor, profética, evangelística, pastoral y magistral, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, queremos permanecer como verdaderos discípulos, Padre, escuchando la voz de nuestro Dios, Padre, y obedeciendo a tu voz, a tu mandato, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de desobediencia en esta noche, Señor. Todo aquello que nos hace desobedecer a tu palabra es reprendido, cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, aquí estamos. Queremos obedecerte, queremos obedecer a nuestros padres, queremos honrarlos, queremos obedecer aún a nuestros jefes en nuestros trabajos, queremos honrarles, queremos obedecer, Señor, a nuestros pastores, Padre. Bendigo a esta iglesia, Señor, que ellos puedan obedecer, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, así como yo también quiero obedecer a mi cabeza ministerial, Padre. Ayúdame en el nombre de Jesús de Nazaret.
Nazaret. Señor, bendecimos, Padre de la gloria, a este pueblo maravilloso que ha obedecido a tu voz para congregarse en esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo. Toda la gloria es para ti, Señor. Aquí estamos dispuestos para ganar almas, para discipular, para ser discípulos, Señor. En el nombre de Jesús es necesario, Señor, porque el discípulo se hace, Padre. El discípulo no nace, el discípulo se hace, Señor. Y es a través de la enseñanza de la palabra, a través de la enseñanza de la predicación, es que vamos a ser discípulos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche, porque te hemos alabado, te hemos adorado. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén, amén y amén.